Noé, ¿qué te ha dicho? Va a destruir el mundo. ¿No puede evitarse? El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirlos. Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes. ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Ellos! ¿Qué quieres? ¿De verdad creías que podrías protegerte de mí con eso? No me protejo de ti. Estos hombres están conmigo. ¿Y tú estás solo y osas desafiarme? No estoy solo. Cuando vengan, serán muchos y estarán desesperados. ¿Las serpientes también? Todo lo que se arrastra y se desliza. Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón. ¡Tomad el arca! La elección está en tu mano, Noé. Ya empieza. Muchos comentarios se han hecho acerca de la película de Noé. ¿Cuántos de nosotros la hayamos visto? No lo sé. Yo ya la vi. Y los cortos que presentaban antes de la presentación, la verdad que lo cautiva a uno todos esos efectos especiales de esta película. Antes de su presentación, el productor de la película, Scott Franklin, dijo: Noé es una sección muy breve de la Biblia con una gran cantidad de lagunas. Así que definitivamente teníamos que tomar alguna expresión creativa en ella. Pero creo que permanecimos muy fieles a la historia y realmente no nos desviamos de la Biblia, a pesar de los 6 ángeles armados. Nosotros leemos en la Biblia de los ángeles caídos. Y en la película, Dios envía a estos ángeles para que protejan a Noé durante el tiempo en que está construyendo el arca. Son de piedra, gigantes, tienen varios brazos. Porque el mundo de alrededor se convierte en enemigos de Noé. Pero yo no voy a contar la película, porque mi deseo es invitar a los muchachos para que la puedan ver. Ahora, el director del reparto de la película buscaron obtener la aprobación de la comunidad religiosa. Y por ello, muchos grupos judíos y entre comillas cristianos y denominaciones avalaron el contenido de la película. Ahora, desde su presentación ha recogido mucha atención positiva y negativa. Los críticos la han colocado como una obra épica, una obra maestra épica de algo que enseñó la Biblia hace miles de años, colocada en el siglo XXI. Uno de los personajes que llama la atención por sus comentarios es este señor de nombre Jim Daly, presidente de Enfoque en la Familia.
Y en el comentario que él hace de la película dice: Noé es una interpretación creativa de la narración bíblica que nos permite imaginar las luchas internas con las que Noé pudo haber batallado a medida que contestaba al llamado de Dios en su vida. Esta visión cinematográfica de la historia de Noé da a los cristianos una gran oportunidad para involucrar nuestra cultura con el Noé bíblico y tener conversaciones con amigos y familiares acerca de asuntos de relevancia eterna. La mayoría de los grupos religiosos han criticado la película, llamándola inexacta y un insulto a la narración de las Escrituras. Yo personalmente comparto ese comentario. Ken Ham, presidente del Museo de la Creación, dijo respecto de la película: es un filme pagano, es un filme no bíblico desde su inicio. Si usted aún no ha visto la película, yo quiero decirle, no pierda el tiempo viéndola, porque va a perder el tiempo viendo la película. Pero casi siempre cuando dice uno, no haga eso, lo más rápido que se pueda están viendo la película. ¿Cierto, hermana Lilia? Esa, muy bien, ya lo sabe muy bien. Surge entonces la pregunta: ¿es entonces una película que deba ser vista, que podamos nosotros promoverla? Sabemos que la sociedad de hoy, su propósito y objetivo en este mundo secular y ateo en el cual nosotros nos encontramos, su objetivo es tratar de menoscabar la realidad de lo que Dios dice en su santa palabra. Noé es una de las historias más grandes que hay en la Biblia. Noé forma parte del plan de Dios para nuestra salvación. Muchos no creen que hubo un diluvio. Otros creen que Noé fue un personaje mitológico. Otros creen que el diluvio no fue global, sino que fue solamente de esa parte del planeta. Se han sacado películas, documentales de que ya se encontró el arca de Noé. El arca de Noé no se ha encontrado. ¿Sabe qué pasaría donde se encontrara el arca de Noé? ¿Qué creen ustedes que ocurriría si se encontrase el arca de Noé? Díganme algo. ¿Qué creen ustedes que podría pasar si se encontrase el lugar donde reposó el arca de Noé en los montes del Ararat? Todo el mundo empezaría a hacer sus peregrinaciones con tal de llegar allá de rodillas, arrastrado, y cuando viera el arca, inmediatamente ¿qué haría? Empezaría a prenderle velas, y sería el negocio más impresionante que podría presentarse, porque aún hoy en día se siguen vendiendo pedacitos de la cruz en la cual nuestro Señor Jesús fue crucificado. Muchos comentarios han sido escritos desde su presentación. Yo no me voy a detener en esta mañana a citar cada uno de esos comentarios, pero si usted tiene acceso a la internet, yo lo invito para que la visite. Y en Google, usted digite allá Noé, y va a encontrar una lista. Y si se va para YouTube también, va a encontrar una cantidad de videos en donde se habla acerca de la película. Comentarios a favor y en contra de la manera como se realizó esta película, y también otros negando la existencia o la realidad de este evento histórico que nosotros tenemos en el libro del Génesis. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quiero que estudiemos acerca de el Noé
que menciona la Biblia en contraste con el Noé de Hollywood. Porque es totalmente diferente. Las únicas similitudes que usted podrá encontrar en esa película, si la ve, es el nombre, Noé. Otra similitud exacta a las escrituras que va a encontrar en la película es un arca. También otra similitud que usted va a encontrar en la película es unos cuantos animales que van al arca. Bueno, quiero, hermanos, que entonces me permitan ustedes hacerles una exposición del contraste entre estos dos Noés. El que menciona la palabra de Dios y el que se ha tratado de presentar en estas películas. Y empecemos con este, el Noé de Hollywood. Ahora, una de las primeras banderas rojas de alerta que yo quiero presentarles a ustedes, si piensa ir a ver la película, es el hecho de que el director de la película, Darren Aronofsky, es un autoproclamado ateo. No cree en Dios. No cree en la Biblia como la palabra de Dios. Y la segunda bandera de alerta que yo quiero presentarles a ustedes, si piensa ver la película, es lo que este señor dijo en particular acerca de Noé. Él dijo, Noé era un pedazo de propaganda ambientalista y es la película bíblica menos bíblica que jamás se ha hecho. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de una persona que piense de esa manera a quien se le haya encargado el hacer una película basada en qué? En las Sagradas Escrituras. Es la película bíblica menos bíblica que jamás se ha hecho. Y tenga la plena seguridad, hermanos, que si usted ve la película se va a dar cuenta de eso. Es la película bíblica menos bíblica que jamás se ha hecho. Yo creo que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver otra película de Noé, del diluvio universal. Es una parodia impresionante, ¿sí? Porque es con piratas y todo. Y al final se le montan a Noé en el barco y se apoderan del barco de Noé. Y encontramos a Lot viviendo en la época de Noé, cuando sabemos que Lot no vivió en la época de Noé. Lot vivió muchos cientos de años después del diluvio. Génesis 6 habla del diluvio. Génesis 12, 13 en adelante es cuando nosotros venimos a encontrar a Lot. Son varios años de diferencia, cientos de años de diferencia lo que nosotros encontramos. Bueno, en la película es cambiada la razón para el diluvio. Dios no mandó el diluvio como nosotros lo conocemos en las Escrituras. Es más, permítanme hacerle las preguntas. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? La tierra estaba llena de maldad. El pensamiento del hombre era solamente la maldad. El mundo se había corrompido. Le dolió a Dios en su corazón, entonces decidió acabar con todo. Pero en la película esa no es la razón por la cual Dios manda el diluvio. Bueno, a lo mejor ya se está intrigando usted y está pensando, yo me quiero ver esa película. La razón, y solamente les voy a dar unos apuntes pequeños, la razón por la cual Dios decide la destrucción del mundo es porque el hombre se ha puesto en contra de la naturaleza, la está destruyendo. La película es más bien un mensaje ambientalista contra aquellos que están destruyendo el planeta. Ese es el enfoque básico de la película.
El enfoque básico de la película no es la maldad del hombre, no es el pecado del hombre, no es la degradación a la cual la humanidad ha llegado después de que Dios la había creado. Nosotros estamos viviendo ahora en una era de protección del ambiente. La contaminación, la escasez de los recursos naturales, de cómo el hombre, en lugar de preservar lo poquito que tenemos, está empeñado en acabar con la poca reserva que hay. Entonces, el enfoque de la película es netamente ambientalista, ecologista. No, como lo vamos a ver dentro de un instante, lo que muchos de nosotros ya sabemos, y es que la razón del diluvio fue acabar con la maldad, el pecado al cual el hombre había llegado en ese entonces. Noé, en la película, llega un momento en el que él no sabe si Dios le habló o si fue algo que a él se le ocurrió aquí en la mente. Él llega un momento en que no sabe quién es ni él mismo. Es más, hasta su propia familia le tiene miedo. No aparecen, como dice la escritura ahí, y usted lo sabe que Dios enseña, y dentro de un instante lo vamos a leer, que se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, que en la película tiene nombre. La Biblia no menciona el nombre de la esposa de Noé. La Biblia dice que se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Al final Noé resulta con nieto, una nieta, 2 nietas, gemelas. Y dentro de la situación, Noé decide matar a las nietas. Bueno, yo me quiero ver esa película. Como decía hace un momento, su familia, la familia de Noé, durante todo el transcurso del filme, vive en su mayoría con temor de él. Y aunque Hollywood describe a Noé como el primer ambientalista y como un sociópata violento que desea el fin de la humanidad, las escrituras, hermanos, nos describen a Noé de una manera totalmente diferente. Hablemos entonces, para no usar más tiempo, del Noé del cual Dios nos muestra en su santa palabra. Lo primero que nosotros aprendemos es que él vivió en medio de un mundo maligno y perverso que había entristecido a Dios. Dice en Génesis, en el capítulo 6, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, para que Dios se hubiese sentido de esa manera, hombre, tenemos nosotros que inferir que la maldad a la cual el hombre había llegado era de tal magnitud para que Dios se sintiera así, que le haya dolido en su corazón, para que Dios se haya arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra. Es que el grado de degradación a cual la humanidad había llegado era de unos límites inimaginables. También nos enseña la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y halló gracia ante los ojos de Dios porque él era, en medio de ese entonces, en medio de esa generación, él era un varón justo. Y era una persona cuyo objetivo era caminar con Dios. Dice el texto en Génesis, capítulo 6, verso 8 en adelante. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En la película llega un momento en el cual Noé se le presentan una cantidad de interrogantes y la mujer en algunas ocasiones le hace la pregunta, le dice: Noé, ¿Dios te habló? ¿Realmente Dios te habló?
Y ante ese tipo de preguntas, Noé llega, ¿será que sí o será que no? Bueno, nosotros sabemos de la Escritura que Noé sabía que Dios le había hablado. Nosotros no leemos de que él en algún momento haya entrado en un dilema y él mismo se cuestionara de si sería Dios quien me habló. Leamos, por ejemplo, Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé. Ahora, eso de dijo Dios a Noé es una declaración directa de ¿qué? De que Dios le habló. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hay algo bastante interesante en esta presentación de Noé, y es que a diferencia de la actitud que muchos de nosotros hoy en día tomamos para justificar algunas cosas que hacemos, y presentamos el argumento constante de que es que los demás también lo están haciendo, la mayoría lo hace, y de esa manera justificarnos nosotros vemos que Noé, viviendo en medio de una generación, miren lo que dice el término, maligna y perversa, una humanidad corrompida, Noé permaneció firme en contraste al mundo que le rodeaba. Génesis 6 en adelante, verso 5 en adelante dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo el tiempo pensaban era en hacer maldades. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Verso 11: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de estos días en que nosotros estamos viviendo? No les entendí ni forro. Permítame cambiar la pregunta. Estos días en que nosotros estamos viviendo, estos tiempos en los cuales nosotros nos hallamos, ¿usted cree que son peores que los tiempos de Noé? Yo creo que sí. Yo creo que no. Podemos pensar que nuestros días y estos tiempos son malos, pero la verdad es que era mucho peor en los días de Noé. Si estos tiempos fueran peores que los días de Noé, no estábamos aquí. No estábamos aquí. La Biblia habla de la copa de la ira de Dios. Y Dios desata su ira cuando la copa ya se ha rebosado. Démosle gracias a Dios, porque esto simplemente es evidencia de que Dios todavía tiene paciencia. Ahora, démonos cuenta, volvamos a lo que estábamos leyendo hace un momento en Génesis 6.
El verso 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Y termina diciendo en el verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. No como lo muestra el filme. Dios decide destruir el planeta debido a que el hombre está acabando con el planeta. No debido al pecado, a la maldad de él. Y Dios dice: yo los voy a destruir con la tierra. La Biblia dice, y lo acabamos de leer nosotros en los textos anteriores, la Biblia dice que la humanidad de ese entonces, todos sus pensamientos eran enfocados ¿a qué? A la maldad. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice Génesis 6:5, si usted está siguiendo la lectura ahí en la Biblia. Y como acabamos de leer en los versos anteriores, y me devuelvo, dice: y se corrompió, verso 11, y se corrompió la tierra delante de ellos. Verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hoy nosotros estamos viendo una sociedad que está en esa misma dirección. No solamente está corrompida, sino que está aumentando su corrupción. En todos los sentidos. Esa fue la razón por la cual Dios optó acabar con el mundo de entonces. Ahora, ¿esos eran pecados contra quién? Esto que acabamos de leer, ¿eran pecados contra quién? Eran pecados contra Dios. No eran pecados contra la madre naturaleza. La humanidad, como acabamos de leer aquí en el verso 13, la humanidad, la tierra estaba llena ¿de qué? De violencia. No la tierra o los animales. Cuando habla aquí de la tierra, se refiere ¿a qué? A las personas. Dios condenó al hombre debido a su corrupción y debido a su maldad. Las cosas estaban tan mal en esa época que leímos nosotros hace un instante en Génesis 6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y no solamente se arrepintió, le dolió en su corazón. Nosotros como padres, o nosotros como seres humanos, cuando alguien nos hace algo de tal magnitud, uno siente esa punzada en su ser. ¿Cómo debe haberse sentido Dios entonces para haber expresado de que a Él le dolió en su corazón? Sí, podemos pensar que nuestros días y tiempos son malos, pero era mucho peor en los días de Noé. Y hablando entonces de Noé, la Escritura nos dice que él fue un predicador. Noé en su época fue un pregonero de justicia. Ahora, eso de que él fue un pregonero de justicia simplemente significa que él no ignoró a los habitantes de ese entonces, sino que ¿qué? Les advirtió, les predicó, los invitó a que se arrepintieran, a que cambiaran de conducta, que tenían una oportunidad. Dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Noé no se quedó callado.
Noé no fue y se escondió por allá en una cueva. Noé no tomó a su familia y se encerró con ella y les dijo, ellos verán qué hacen, verán cómo solucionan su salvación. Yo los protejo a ustedes. No, la Biblia nos dice que él fue y les predicó. Ahora, ¿durante cuánto tiempo les estuvo predicando Noé? Durante 120 años. Invitándolos, exhortándolos a que cambiaran, a que dejaran su estilo de vida, a que dejaran a un lado su corrupción, a que buscaran a Dios y fueran salvos. 120 años Noé predicándoles. Me imagino que para ellos, después de 20 años, lo que Noé les decía les sonaba como ¿qué? Como disco rayado. Ah, este viejo, mire, loco que está construyendo una vaina de esa magnitud, un barco de ese tamaño, es que porque viene un diluvio y nosotros nunca hemos visto llover. Porque dice la Biblia que hasta ese entonces lo que subía de la tierra era ¿qué? Un vapor. Ellos nunca habían visto el primer aguacero. ¿Y qué aguacero el que se soltó? ¿Qué lapo de agua el que hubo en esa ocasión? Porque dice las Escrituras que se abrieron las compuertas del cielo, fueron abiertos los abismos, y lo único que empezó a brotar fue ¿qué? Eso sí me gustó de la película. El efecto especial que hay en la película, de cómo se abre la tierra, se abren los abismos y empieza a soltar agua por todos los lados. Eso es a uno que lo pone a uno allá a temblar. Y para uno que entiende las escrituras, para uno que conoce lo que dice Dios en su palabra, uno dice, al menos siquiera de una forma visual, uno ve eso y uno se sobrecoge. Ahora, uno se asusta a veces con los aguaceros que caen en invierno y que empieza a tronar. El perro se mete abajo de la cama y uno detrás de él también porque quiere ocupar el mismo puesto de él. Imagínense entonces cómo fue en esa ocasión. Pregonero de justicia. Con otras 7 personas. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El escritor de Hebreos en el capítulo 11, hablando de este mismo personaje de Noé, dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue un buen ejemplo. Uno le dice a los hijos o los papás con uno en su momento le decían, hijo, vea esos ejemplos, aprenda de esos ejemplos. Noé fue un buen ejemplo. Nosotros sabemos que los buenos ejemplos hacen 2 cosas. Una, convierten a los pecadores o condenan a los demás con su ejemplo. Y como dice la Escritura, Noé condenó a la humanidad de ese entonces por su ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De integridad, de fidelidad, de moralidad, de rechazo al pecado y a la maldad, y de seguir y temer ¿a quién? A Dios. Este mismo Noé va a condenar a muchos hoy en día por su ejemplo. Porque dice, y por esa fe que hizo, condenó al mundo. En el día del juicio final, cuando estemos frente al trono del gran juez, cuando todas las naciones estén reunidas delante de él y nosotros estemos ahí presentes, cuando Dios emita su juicio, va a decir, usted es condenado. Y yo pregunte, ¿y por qué? Él entonces me va a mencionar a quién. ¿Te acuerdas de Noé? ¿Quién fue Noé? ¿Cómo vivió Noé? ¿Qué hizo Noé? Usted no estuvo dispuesto a imitar su ejemplo. La fe de Noé te condena.
Noé no condenó al mundo como si su juicio fuera hacerlo así, sino porque el ejemplo de él, la vida de fe que él tuvo, los dejó a ellos sin excusa. En la película, Noé es quien cierra la puerta. En la Biblia, es Dios quien cierra la puerta. De manera que este fue el juicio de Dios. Ahora, Noé, hermanos, se destaca en un marcado contraste con las personas de su día, quienes estaban corrompidos, eran malvados, llenos de violencia, a diferencia de cómo se les describe en la película. Dice Génesis en el capítulo 7, verso 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La Biblia lo llama un varón justo. La Biblia lo llama un varón que caminaba con Dios. Y debido a eso, como leíamos ahora en un verso anterior, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando uno sigue leyendo el Antiguo Testamento, llega uno al libro de Ezequiel, en el capítulo 14. Y en este capítulo 14 se usa a 3 personajes bíblicos como modelo, como ejemplo. Y uno de ellos es Noé. Dios le habla al pueblo de Israel, a su pueblo, a la nación, y les pone como ejemplo, como modelo a Noé, y les dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahora, lo que nos está indicando el texto, hermanos, es que la salvación es individual. No, es que mi papá es fulano de tal. Aquí no vale. Es que yo soy amigo de la hermana Lilia. Aquí no vale. Cada uno individualmente. Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Y dice en el verso 20, y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. La salvación no es por añadidura. La salvación no es por la ley del arrastre. La salvación no es por parentesco. La salvación es algo netamente individual. Noé nos dio el ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguirlo. Si lo sigo, si sigo el mismo ejemplo de Noé, tengo la esperanza de ¿qué? De la salvación. Si no sigo el ejemplo de Noé, entonces lo que me espera es ¿qué? Condenación. Dios fue paciente con los hombres, aún durante aquellos tiempos impíos. Y hoy, Dios es paciente con los hombres. Y al igual que como lo hizo con Noé, que lo usó como instrumento para advertir, Dios también hoy en día advierte de un juicio que vendrá. Noé se preparó. Dice Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Desobedecieron. ¿Y eso que Dios les tuvo qué? Paciencia. ¿Cuánto tiempo? 120 años. ¿Quiere leerlo? Léalo conmigo.
Génesis, capítulo 6. Génesis capítulo 6, dice el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y el resto de la lectura habla de la corrupción, la maldad del hombre, y dice en el verso 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios dijo: le voy a dar al hombre 120 años. Voy a tener paciencia durante 120 años para que cambien, para que se arrepientan. Pero más bien ellos optaron, la humanidad desde entonces, en volverse ¿qué? Peores. Peores. Solamente 8 personas fueron salvas. Aún hoy día, Dios desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento y no se pierdan. Pasemos ahí a segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, empezando en el verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Esa es la promesa que Él hizo. Ahora, el verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa. La promesa de que Él va a volver por segunda vez. Ahora, vino hace 2000 años y dijo que iba a volver. Y algunos están diciendo: pero mire, no ha vuelto. Puro cuento. El día del Señor vendrá, verso 10, como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? La fe de Noé fue una fe obediente y lo llevó a hacer la voluntad de Dios y salvó a su familia. El ejemplo de Noé, hermanos, para nosotros hoy día es claro. Noé es un gran ejemplo de fe para nosotros. ¿Ejemplo de qué? ¿Para qué me sirve a mí el ejemplo de la fe de Noé? Simple y sencillamente, hermanos, para enfrentar constantemente las presiones de una sociedad corrupta en la cual vivimos y permanecer puros. Ahora, ¿eso se requiere de qué? De fe, de creerle a Dios. Nosotros, hoy día, los cristianos hoy día, llevamos a cabo las mismas normas como Noé durante su tiempo. Uno puede tener la tendencia de perder el corazón, de distraerse, de aterrorizarse, pero debemos permanecer fieles. Nosotros los cristianos debemos ser luz. Noé fue luz
En medio de esa generación corrompida, dice Filipenses 1, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y préstele atención a lo que dice el verso siguiente. Enseguida lo voy a colocar en la pantalla. Que nos comportemos como es digno del Evangelio. Que no nos amedrentemos por el mundo alrededor, que no nos dé miedo. Dice el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. No nos tiene que dar miedo, hermanos, de aquellos que se oponen. Noé no se intimidó. El mundo de ese entonces, los miles y millones de habitantes que había en ese entonces, no intimidaron a Noé. No le hicieron cuestionar el encargo que Dios le dio, que es como se muestra en la película. Nosotros, hermanos, continúa diciendo Pablo en Filipenses 2, para que seáis, verso 15, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Como Noé, hermanos, dice el versículo aquí, el verso 15, como Noé, nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y podemos ser hallados justos y aparecer en este mundo, como decía el texto, como luminares en medio de este mundo. Noé, para salvarse, tuvo que estar en el arca. Si él se hubiera quedado afuera del arca, no se hubiera salvado. Para que él y su familia pudieran salvarse de esa catástrofe, tenían que estar dentro del arca. Hoy día, si nosotros queremos ser salvos, si la humanidad quiere ser salva hoy en día, debe estar en Cristo. Fuera de Él no hay salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor Jesús en Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. A pesar del mundo impío de su día, Noé, a pesar del mundo impío, corrupto y perverso de su día, se preparó para servir a Dios e hizo todo lo que Dios le mandó. La pregunta para terminar: ¿qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Voy a seguir el ejemplo de la fe de Noé? Esa es su decisión. Dios les bendiga.